Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy tengo el gusto de nuevo de compartir la palabra de Dios con ustedes. Le doy gracias a Dios por ese privilegio. Espero que se encuentre bien, que todas las cosas en su vida y en su casa estén bien. Yo le invito, hermano, para que vaya conmigo a la bendita palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33, desde el versículo 10 en adelante. Amén. Entonces, dice así la bendita palabra del Señor. Ahí tiene un título que dice: El camino de Dios es justo. Dice desde el versículo 10 en adelante. Amén. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según su derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según su derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando a mis hermanos, que seas tú revelándonos esta palabra que nos has dado, Señor, que no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya, Señor. Padre, yo soy el instrumento, tú eres el agua viva, Señor. Habla, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy quise compartirle esta porción de la palabra. El Señor me la ha venido mostrando en este tiempo, desde que estamos en cuarentena. Me ha llevado ya varias veces a este capítulo, a Ezequiel, capítulo 33. Y quise hoy compartirla con ustedes. Entonces yo quiero que la analicemos un poquito. Me llama mucho la atención que habla de que el camino de Dios es justo, porque así es. Entonces yo quiero que miremos, por ejemplo, lo que dice el versículo 11. Dice: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En este versículo, hermano, yo veía la misericordia del Señor. El Señor definitivamente lo que quiere es que todos seamos salvos. Él quiere que el impío se vuelva de su camino. Él no quiere la condenación ni la muerte de ninguno. Entonces yo quiero que miremos lo que dice en 2 de Pedro 3:9. En 2 de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá en este versículo el Señor nos dice que su misericordia está ahí. Él permite cosas o deja que nosotros pasemos por situaciones, pero todo con el propósito de que seamos salvos.
¿sí? Aunque algunas personas digan que él retarda su promesa, porque es lo que dice en 2 de Pedro. El Señor no retarda su promesa. El Señor simplemente nos está dando tiempo, está siendo paciente para con nosotros, no solamente porque quiere nuestra salvación, sino que también todo aquel que esté perdido se vuelva a Él, porque el propósito de Él es que nadie se pierda. Por más malo, por más perverso que sea, el Señor quiere la salvación de todo su pueblo, de todos sus hijos, de toda su creación, no solamente de sus hijos, sino de toda su creación, porque ya bien sabemos que lo que hizo Jesús, si acá bien habla en Ezequiel del pueblo de Israel, de que esta palabra es para el pueblo de Israel, sabemos que nosotros somos pueblo de Israel porque aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, por tanto ya somos parte del pueblo escogido de Dios. Y esa obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario es para todos, para gentiles, para no judíos, para griegos, para todos. La obra de Jesús es el propósito de Dios para que nadie se pierda. Y por eso fue el que Él la permitió, pero ahí en ese versículo 11 yo veía como el Señor es tan piadoso, es tan misericordioso, que Él dice: por favor, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriremos a causa de la desobediencia y de la impiedad? Es preciso contextualizarlos a ustedes en qué momento estaban viviendo esto. Ezequiel se dice que fue de los profetas en el momento del cautiverio. Acá esta palabra fue dado a las personas que estuvieron cautivas, que estuvieron en el cautiverio en Babilonia. Cuando fueron llevados cautivos iban justos e injustos, iban personas que seguramente merecían todo el castigo, todo lo que conllevó el cautiverio, pero también iban personas del pueblo de Dios que seguramente eran obedientes. Entonces me gusta mucho este pasaje precisamente por eso. Y si miramos los versículos del 12 al 14, él habla de que si yo soy justo y me vuelvo impiadoso, la justicia no me va a salvar. O lo mismo, si hay un pecador, si hay un impío y se vuelve al Señor, toda su injusticia le va a ser borrada. Simplemente va a tener en cuenta el Señor, que se volvió al Señor y que se apartó de sus caminos, y que se volvió a sus caminos, perdón. Por eso dice en el versículo 12: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Acá nos habla de que tengamos cuidado con rebelarnos. Nosotros hoy podemos ser justificados. Amén. Porque hemos aceptado la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero si yo me rebelo, puedo perder esa justificación. Y la impiedad del impío no le será estorbo. Si usted es impío, si usted aún no conoce al Señor, si aún no sabe lo que es conocer la salvación, eso no le va a ser estorbo. El día que usted se vuelva al Señor, eso no va a ser estorbo para que te volvieras de la impiedad, de los caminos en los que andas, de los que andabas antes. También dice: y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Por eso me gusta mucho este pasaje, porque tiene que ver con guardar la santidad, con la salvación. Por eso Pablo nos habló en algún momento que no debemos descuidar una salvación tan grande, la salvación que recibimos a través de Jesucristo. Y ahí en ese último pedazo lo dice: el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Dice en el versículo 13: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere inequidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Acá está hablando de una muerte espiritual. Amén. Entonces dice también por allá en el Pablo también lo decía, que el que se crea firme mire que no caiga. No sé cuánto tiempo lleva usted en el camino del Señor, cuánto ha crecido espiritualmente, cuánto hemos crecido, pero este pasaje precisamente de Ezequiel del 33
capítulo 33 del 10 al 20 nos habla de que no nos confiemos, independiente del nivel espiritual que usted tenga. No nos podemos confiar, porque aún en el último momento podemos morir, podemos perder la salvación, podemos fallarle al Señor. Que no nos confiemos, eso es lo que nos llama el Señor en este pasaje. Que no volvamos atrás ni por un momento, porque el Señor, si yo fallo en este momento, el Señor no va a tener en cuenta todo el camino de justicia, sino que de cierto puedo morir espiritualmente, puedo perder el camino de salvación que el Señor me ha entregado. Pero también me gusta mucho que habla del impío. Dice en el versículo 14: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Y dice en el versículo 15: y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá. Me gusta mucho porque a veces nosotros como cristianos tendemos a juzgar, a condenar, no a juzgar, a condenar, bueno, a juzgar también. Y sabemos que hay personas que son malas, que toda su vida las hemos conocido como perversas, como apartadas de la piedad, que son pecadoras, que son ateas, que van en contra de la palabra. Pero me gusta que el Señor dice que si una persona se convirtiere de su pecado, siempre va a tener oportunidad, siempre va a haber oportunidad. Y gracias a Dios, porque nosotros, los que ya llevamos un tiempo en el camino del Señor, hemos aceptado esa oportunidad y nos hemos convertido de esos malos caminos. Y hemos tratado de seguir el derecho y la justicia que el Señor nos habla allí. O sea que si usted me escucha este mensaje y piensa que sus pecados son tan graves que que el Señor nunca se los va a perdonar, acá la palabra me dice que si yo me convierto, podemos vivir y no moriremos, sino que tendremos la vida eterna. Amén. Esta es una palabra de esperanza, de confiar en el Señor, que no importa el pecado en el que yo esté, si yo me convierto y me vuelvo al Señor con todo mi corazón, el Señor me va a abrir las puertas, el Señor me va a ayudar. Pero eso conlleva una responsabilidad, unas responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces por eso yo quería como enfocarme hoy un poquito en lo que es la restitución. Bíblicamente se habla mucho de la restitución, del principio de restitución que habla el Señor. Si bien esto está escrito en el Antiguo Testamento, muchas personas podrían decir que eso es la ley y que eso ya no aplica para este momento, pero el principio de restitución sí aplica en algunos casos. Igual lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como dice en 1 Corintios 10:11, que quiero que lo miremos, dice lo siguiente. 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. O sea, estas palabras, lo que está en el Antiguo Testamento, es válido, es ley y está escrito como ejemplo. Si bien es cierto que lo que hizo en la cruz del Calvario Jesús es el cumplimiento de la ley, y estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley, gracias a lo que Jesús hizo, lo que está escrito en el Antiguo Testamento aún sigue siendo ley. No literal, yo sé que usted ha entendido, pero hay muchas cosas que son leyes morales, leyes de principios, que están escritas en el Antiguo Testamento y siguen teniendo vigencia. Pero sí es cierto que Jesús dijo que el principio, el cumplimiento de la ley es el amor que Él nos dio en la cruz del Calvario. Ese es el cumplimiento de la ley, el amor que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Pero cuando yo acepto ese amor de Jesús en la cruz del Calvario, no me va a costar cumplir nada de la ley, porque por el contrario, cuando yo acepto el amor y la redención en la cruz del Calvario, voy a entender y voy a cumplir muchas cosas de las leyes morales que están escritas en el Antiguo Testamento.
Entonces por eso yo les quería hoy compartir sobre lo que es la ley de restitución. Y me quiero enfocar en lo que dice versículos 14 y versículos 15, que quiero volverlo a leer. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviendo lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Y se las quiero leer en la versión Dios habla hoy, principalmente el versículo 15 de Ezequiel 33. Dice así, Ezequiel 33, 15 en la Dios habla hoy. Dice, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Amén. Entonces el Señor me llama a devolver, a restituir lo que he robado. Pero yo no quiero hablar de robar en plata, aunque también, sino tal vez robar en tiempo, robarle la paz a alguien, hacerle daño a alguien, robar títulos, robar glorias ajenas, robar, hacerle daño a otras personas. El Señor me invita a que debo restituir en lo posible, lo que esté en mi mano hacerlo, lo debo hacer. Mientras que yo pueda ir a pedirle perdón a alguien, hacerlo. Mientras que yo pueda, incluso la cosa más mínima, un libro que me hayan prestado y yo tenga por ahí, y si no es mío, debo devolverlo. Quiero que miremos lo que dice Éxodo 22, los versículos 1 y 9. Allí en Éxodo 22 se habla sobre la ley de la restitución. Dice la palabra, 22.1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Más adelante sigue hablando en qué casos debo restituir y cómo se restituye. Miremos lo que dice el versículo 9. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de sus jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. El Señor me llevaba a esto porque, desafortunadamente, hermanos, yo he escuchado de casos de personas cristianas que llevan un buen tiempo en la palabra y no han entendido esto. Es triste ver, por ejemplo, personas que tienen reportes en data crédito y que los tienen por ahí olvidados, que tienen deudas, que piensan que eso ya quedó así, que no las han pagado, que incluso se permiten sobornar. Eso es robar. O incluso uno mismo falla en robarle el tiempo al Señor. El Señor me habla de que yo debo diezmar en todo. En todo eso me habla en la palabra de Dios, que yo debo diezmar de todo lo que el Señor me da. Eso incluye el tiempo que yo le dedico a la obra de Dios. Nosotros le estamos robando el tiempo a la obra de Dios, o personalmente me pasa. A veces últimamente que he tenido mucho trabajo le estoy robando el tiempo a Dios, y el Señor me llevaba a pensar en que yo tengo que restituir ese tiempo al Señor. Por eso digo que cuando habla la palabra de restituir lo robado, no solamente es en dinero, puede ser en tiempo, puede ser un libro, puede ser un cargo, puede ser glorias ajenas. Si yo vi que me concedieron un triunfo a mí que no es solo mío, o que es más bien de otra persona, si yo robé un cargo, eso lo tengo que restituir. Daños a otros. Sabemos perfectamente que los pecados y la maldad que hubo en mí ya fue redimida en la cruz del Calvario. Ya no tengo que volver atrás. Pero si puedo restituir el daño a las personas, qué bonito que yo pueda ir, pedir perdón,
y decirle, hermano, yo le debo esta plata desde hace 30 años o 20 años, se la devuelvo. Porque eso es lo que hace el Señor en nosotros, nos lleva a restituir cuando lo recibimos. Amén. Un ejemplo de restitución que yo veía en la palabra es el ejemplo de Zaqueo. El ejemplo de Zaqueo está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos, vamos a ver lo que dice, versículos 6 al 10. Capítulo 19, 6 al 10, dice: Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. ¿Qué pasaba con Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos, y también era un hombre conocido como pecador. Por eso en el versículo 7 dice: Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo quería conocer a Jesús, y por eso se escondió por allá y se subió a un árbol para que verlo pasar. Y Jesús le dijo, en el versículo dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que es convertirse al Señor y querer restituir. Y Zaqueo fue uno de los que empezó a restituir. Acá en esta versión, Reina Valera habla de una forma como si fuera que ya lo estuviera haciendo, pero si yo voy a la versión Dios habla hoy, en ese mismo versículo de Lucas 9, el versículo 8, Lucas 19, versículo 8 dice lo siguiente. Lucas 19, versículo 8. Dice: Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Lo está hablando como en forma futura. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. El Señor acá nos habla de lo importante que es restituir. Lo importante que es restituir porque eso es parte de los frutos de cuando yo me convierto. El ver en qué he fallado y qué tengo que devolver, que no sea mío. Entonces, no sé por qué el Señor me llevaba a esto. Como les comentaba anteriormente, a mí me hablaba principalmente del tema de que yo le estoy robando tiempo al Señor. Pero también tenemos que revisar cómo estamos actuando de la forma financiera. Hermano, mire, no sé por qué el Señor me lleva a esto, pero revise si usted de alguna forma se ha olvidado de deudas que tiene pendientes por pagar y no ha ido a restituir ese dinero. Mire que acá Zaqueo lo devolvió 4 veces, porque él reconocía que había estado robando al pueblo, porque como les comento, él era el recaudador de impuestos, y él decidió ir a restituir. Dijo que la mitad de lo que tenía se lo daba a los pobres, y si alguien hubiera robado, se lo iba a pagar 4 veces más. ¿Por qué? Porque había conocido al Señor. Y eso es lo que no podemos permitir como cristianos, pensar en que todavía podemos actuar impíamente o guardar cosas por ahí, que porque de pronto ya no nos vienen a cobrar, eso puede quedar ahí. No, Señor, nosotros tenemos que ser íntegros y restituir lo que hayamos hecho mal. Vuelvo y digo, esto está muy enfocado a la parte física de robos, de hurtos, pero también es que pensemos en la parte espiritual, a quién le hemos hecho daño, de pronto a quién hemos insultado o hablado mal, ofendido, herido, e ir a pedir perdón, ir a pedir disculpas, no guardar nada de resentimiento.
nada de resentimiento en nuestro corazón. Amén. Ese es el ejemplo en cuanto a saqueo, pero también miremos que la palabra de Dios es clara en Romanos 13, que nos dice lo siguiente. Romanos 13 nos dice que no debemos deberle nada a nadie. Romanos 13, versículos 7 y 8 dice: pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, lo que les hablaba ahorita. El amor es el cumplimiento de la ley, el amor que Cristo nos dio. El amar a Dios por encima de todas las cosas y el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Pero es claro, no debamos a nadie nada, ¿sí? Pues a los que es tributo, ¿qué quiere decir eso? Lo que es tributo, al que es tributo, tributo. Que yo debo pagar impuestos. No debo buscar la forma de pagar impuestos, de no pagar impuestos, o de que me salga la declaración de renta más barata, o de que me hagan una retención menor. Sino dice claramente: paga todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, al que yo deba de darle respeto, le debo dar respeto, no deber el respeto a las personas. Y realmente nosotros como cristianos le debemos respeto absolutamente a todas las personas. Amén. Al que honra, honra. El Señor nos muestra a quién debemos de darle la honra, primeramente a Él, a sus siervos, a nuestros hermanos. Pero no debemos de menospreciar y no dejar de honrar a las personas que el Señor ponga en nuestro corazón. Por eso dice: no debáis a nadie nada. Hermano, no debamos a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Hermano, no debamos a nadie nada. Solo debámosle la honra y la gloria a Él y démosela todos los días al Padre, a Jesús, a nuestro amado Dios. Amén. Por eso también por allá en Lucas 20:25, no lo voy a leer, pero dice que lo que dijo Jesús cuando estaba en el templo y le preguntaron por tentarle que a quién debía darle la ofrenda, el impuesto. Entonces, por tentarle le dijeron eso. Jesús les dijo: ¿quién está en la moneda que tienes en tu mano? Él dijo: pues la moneda del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Nosotros no debemos de prestarnos para hacer nada que vaya en contra de la palabra, ni vaya en contra de las leyes, ni vaya en contra del gobierno, ni vaya en contra de los impuestos. No debemos de dar sobornos. Desafortunadamente eso también lo escucho mucho con algunas personas que hablo, que porque lo para el tránsito, entonces para evitar pagar esa multa, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ofrecen un soborno para evitar pagar esa multa o para pagarla por menor valor. Hermano, así el bolsillo duela, pero nosotros somos luz y somos ejemplo. Primero que todo, no debemos de dar lugar para que nos saquen una multa. Debemos de procurar cumplir todas las leyes, porque bien nos dice el Señor: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si yo tengo acá unas leyes en nuestra nación, en nuestro gobierno, las debo de cumplir. Por ejemplo, la ley de la cuarentena, está por decreto la cuarentena, y hay mucha gente que anda en la calle así no tenga que salir a nada. Y esto es muy triste porque el Señor nos ha dicho que debemos de respetar a nuestros gobernantes, pero ¿cuánta gente hay que sale por nada? Simplemente busca una excusa para salir. Y después vienen las consecuencias. Tal vez soy un poco dura, tal vez yo soy un poco psicorrígida, pero la palabra sí me manda a cumplir, a guardar las leyes, a respetar a los gobernantes. Por eso dice, vuelvo y lo repito, en Romanos 13, para que usted se le quede: pagad
Leamos el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos, como cristianos de verdad, yo sí les digo, desde el corazón, como hijos de Dios, restituyamos. Si tenemos deudas con bancos, si debemos a hermanos, si tenemos por ahí cositas que no hemos restituido, yo le invito a que usted estudie la palabra, estudie esto que le estoy diciendo y haga lo que hizo Zaqueo. Cuando él recibió al Señor en su casa, él empezó a restituir porque él era consciente que había robado, y eso es lo que nos tiene que llevar el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, a llevar todo, a estar a cuentas y estar al día, estar bien, estar sin nada que nos puedan acusar. Amén. También quiero decirles que si usted lo han robado, que si a usted le han hecho daño, usted sabe que el enemigo solamente vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿cierto? Y nosotros somos perseguidos, somos atacados por Satanás. Nosotros también tenemos derecho a ser restituidos, y el Señor lo hace. Cuando viene el enemigo a través de algún problema, por ejemplo, esto que está pasando ahorita con la pandemia, que muchos hemos bajado nuestros ingresos, las deudas empiezan de pronto a subir, o dejamos de ganar lo que estábamos ganando antes de esta pandemia. El Señor nos va a restituir, porque está escrito. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero si confiamos en el Señor, cuando viene Satanás y nos roba, Él nos va a dar el doble o aún más, como le pasó a Job o como le pasó a David. Yo le invito para que vaya conmigo a 1 Samuel 30:18. Dice en 1 Samuel 30:18 lo siguiente. Esto era lo que pasó a David cuando fueron atacados y habían sido robados por los amalecitas. Mire lo que dice el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Cuando uno va en el nombre del Señor, cuando uno sabe que el Señor lo está respaldando, el Señor le va a permitir recuperar lo que ha perdido cuando uno va en el nombre del Señor. Y el ejemplo más claro, el Señor le restituyó ¿a quién? A Job. A Job le restituyó todo lo que había perdido. Y ustedes saben que el que fue y atacó a Job con el permiso de Dios fue Job. Y él era un hombre muy próspero, un hombre que tenía mucha bendición. Y mire lo que dice en Job 42:10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermano, cuando usted confía en Dios y no en sus riquezas o en sus bienes materiales, el Señor le restituye. El Señor le restituye, le da el doble de lo que usted haya podido haber perdido. Pero solamente eso va a pasar cuando yo me entrego al Señor. Tal vez todos en algún momento hemos sido víctimas de robos. Yo he sido víctima de robos. Y a uno le duele en el bolsillo, le parece injusto que uno lo que ha trabajado, otra persona venga y se lo quite. Pero si yo me quedo lamentándome ahí y sufriendo por lo que me robaron, voy a perderme de esta bendición, de la restitución que Dios tiene para con su pueblo. Pueda que la persona que me robó no venga y me lo devuelva, pero el Señor va a permitir que nosotros recuperemos lo que hemos perdido, porque eso le pasó a Job. Job en sus 42
capítulos habla de muchas cosas tristes que le pasaron a Job, de perder su familia, perder sus bienes, incluso su esposa le dijo, muérete, ve y como usted sigue siendo fiel a sus Dios, mejor muérase porque yo no entiendo usted cómo sigue siendo fiel a su Dios a pesar de todo lo que le ha hecho. Imagínate, hasta la misma esposa lo juzgó porque él era fiel y permanecía fiel a Dios. Y él no tenía puestos sus ojos en las riquezas, sino tenía puestos los ojos en el buen Dios, porque él sabía que Dios era bueno y que todo tenía un propósito. Job dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a él, sea el nombre de Jehová bendito. Él la tenía clarísima. Podemos ser víctimas de robos, hermanos, nos pueden quitar bienes preciados, nos pueden robar, pero si hay algo que no nos podemos permitir que nos roben es la paz, porque si usted ya conoce de Cristo, usted conoce que Él nos da paz y debemos dejar todas las cargas en Él, y lo que hayamos perdido Él no lo va a restituir, porque dice en el versículo 10, vuelvo y lo leo, de Job, del capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. El Señor le puede restituir al doble lo que usted perdió. Pero ¿sabe qué es lo más importante? La vida eterna que tenemos por delante. Por eso es importante tanto restituir como dejar todo en manos de Dios. Y acordémonos lo que dice en Ezequiel. Lea mucho, me llama mucho la atención ese versículo 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Hermanos, si nosotros nos volvimos de los malos caminos, de los caminos de impiedad, es nuestro deber restituir lo que esté a nuestra mano hacer. No le estoy diciendo que vaya y vuelva a sus raíces, a su pasado y busque algo que le pueda hacer más daño. El que es entendido, yo sé que lo capta, lo entiende. Pero si usted, vuelvo y le digo, tiene cosas que no le pertenecen, tiene cosas por las que las pueden juzgar, si usted le debe una disculpa a alguien, si usted recibió glorias ajenas, devuélvalas, hable, aclare las cosas, restituya, porque esto es una ley, porque si lo hizo Zaqueo, porque entendió y conoció al Señor Jesús, lo recibió en su casa, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Ese es el mayor ejemplo como cristianos, restituir, no quedarnos con lo ajeno, ser correctos, ser rectos, no permitirnos cosas que vayan en contra de la palabra, no sobornar, no dejar de pagar impuestos. Amén. Ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Y no olvidemos que si a nosotros nos han hecho daño, si a nosotros nos han robado, el Señor nos va a restituir. Y no podemos dejarnos perder la paz. Porque así como le pasó a Job, el Señor lo va a hacer con nosotros. El Señor va a quitar la aflicción por las pérdidas que hayamos tenido, y no nos acordaremos de ellas, sino que las veremos como aguas que ya pasaron, así como le pasó a Job. No nos enfrasquemos en lo que perdimos, en lo que nos hayan podido hacer daño. Enfoquémonos en lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y qué mejor restitución que tener la vida eterna, que esa es la que tenemos que cuidar y aún más en estos tiempos. Amén. Entonces ese es el mensaje que les quería dejar hoy. El Señor quiere que nosotros estemos siempre en su camino, que no descuidemos esta salvación, pero que tampoco hay condenación eterna para los que son impíos, sino que aún en el último momento pueden volverse a Él, siempre y cuando, como dice en el versículo 14 y 15 de Ezequiel 33, y vuelvo y lo leo para terminar: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere es que cambiar de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá.
no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Es clave esto, es importante tener en cuenta lo que es restituir. Y esto me lleva a pensar, así para terminar, que tal vez usted dice, pero ¿por qué no puedo surgir? ¿Por qué tengo siempre estos problemas financieros? ¿Por qué emprendo una cosa y no me sale? ¿Por qué emprendo otra cosa y no me sale? Hermano, revise si usted ya restituyó, pues es la invitación que yo le dejo. Pídele al Señor que le muestre. Porque definitivamente ahí dice que si el impío se vuelve de su camino, debe restituir la prenda, devolver lo que se hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, y de cierto vivirá. Y aquí habla de vivir la vida que nos tiene prometido Jesús. Jesús es el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿sí? En Jesús está todo. Es tener una buena vida en Jesús. Porque si estamos muertos espiritualmente, pues es porque algo está fallando en nosotros. Si vemos que algo nos surge, es porque algo está fallando. Entonces esa es la invitación. Y no olvidemos que el Señor también nos va a restituir si nos han hecho daño. Si no viene la persona que nos hizo daño a restituirnos, el Señor se va a encargar. El Señor se encarga de todo. No se llene de odios, de resentimientos. Déjele todo al Señor y verá que el Señor va a hacer. Amén. Ese es el mensaje que les quería dejar hoy. El mensaje de restituir y permitir que nos restituyan. Y el no descuidar la salvación. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el mensaje que tú trajiste hoy. Te pido, Padre, que tú seas hablando a nuestros hermanos, que seas ayudándonos, Señor, que seas tú sosteniéndonos y revelándonos en qué debemos restituir. Así como me lo has mostrado a mí, Señor, que sé que debo restituir tu tiempo, el tiempo que tal vez te he robado, Señor. Ayúdanos a actuar con rectitud, a no deberle nada a nadie, como dice Romanos 13. Sabemos que debemos de dar tributo, al que es impuesto, al que es honra, al que es respeto. No debemos deberle nada a nadie. Ayúdanos, Señor. Todo lo que debemos es honrarte y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Ayúdanos a entender esto, a ser unas personas íntegras delante de ti, Dios. Yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que los ayudes, que los sostengas, que la provisión tuya no falte, ni la bendición tuya. Te doy la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por este mensaje, por escuchar este mensaje, y que Dios lo bendiga. Amén.